Bien, no. Seguimos entonces con hidrógeno. Nosotros habíamos discutido cuáles son los métodos de obtención, por qué metal iba a elegir, qué metal son los adecuados y de acuerdo a las condiciones. Los metales alcalinos con agua, no necesito ácido. ¿Por qué no utilizo ácido también? Los metales alcalinos pueden reaccionar con ácido y dar hidrógeno también. Solamente que por su reactividad se evita esa experiencia en el laboratorio porque se incendian los tubos de ensayo cuando ocurre eso para dar idea de la reactividad de los metales alcalinos relacionado con su bajo potencial de ionización. En el caso entonces hay que hacer algunos recordatorios, yo los veo cuando realizan las experiencias de laboratorio, ustedes verifican, digamos, con el potencial, la diferencia de potencial, cuál es espontánea, y está correcto. Lo que hay que tener en cuenta para no cometer equivocaciones es que una reacción espontánea no significa que sea veloz, puede ser que sea espontánea y tenga una velocidad muy baja, tenga una energía de activación muy alta. Entonces, no la observe yo en el laboratorio por más que me dé que la diferencia de potencial es mayor que cero. Además, acuérdense que la diferencia de potencial mayor que cero es en condiciones estándar y por ahí en el laboratorio no tienen condiciones estándar. Otra cuestión importante es que muchas veces una reacción ocurre, tiene un delta D mayor que cero, pero requiere condiciones especiales para que se produzca. ¿Mm? Como el caso de la reacción del hierro con el agua. La reacción del hierro con el agua en el laboratorio no se observa, pero si nosotros combinamos, por ejemplo, el hecho de que el agua tenga electrolitos, que tenga sales disueltas, que esté la presencia del oxígeno del aire, ahí se va a producir una oxidación eh, importante, va a haber una reacción, una oxidación del oxígeno, del hierro. Por eso es que las superficies de hierro generalmente se protegen, se pintan con pintura anti-ox, o bien al hierro se lo protege con un galvanizado, con el zinc. Entonces tengan en cuenta eso. Además hay otra cuestión, cuando una reacción es exotérmica, quiere decir que procede con liberación de calor, tampoco significa que porque sea exotérmica va a ser más veloz, va a ser más veloz. Es cierto, es cierto que cuando uno calienta la mezcla de reacción en un tubo de ensayo, tiende a incorporarle más energía a los átomos reactivos para que reaccionen, choquen, aumentan los choques entre átomos, entre moléculas, y eso favorece que la reacción sea más rápida. Pero tengan en cuenta todas esas diferencias. Eh, Sigamos. Vamos al método industrial, el método Bosch. Aquí se utiliza para obtener hidrógeno carbón, se utiliza carbón, pero no carbón en cualquier condición, sino en general es carbón de coque, carbón amorfo, no se utiliza para nada diamante, sino coque, digamos que es una forma del carbón que es bastante impura y mucho más económica y más disponible. En el sur tenemos, nosotros ya en el sur, en la Argentina, tenemos yacimiento de carbón. Entonces, ¿qué se hace reaccionar? A 1000 grados con agua al estado de vapor, son condiciones extremas. ¿Mm? Primero hay un tratamiento previo del carbón para activarlo, o sea, se lo hace reaccionar con el aire para que sea más reactivo y luego se lo hace reaccionar con agua al estado de vapor a 1000 grados, o sea que el carbón va a estar al rojo. Está la presencia de un catalizador, ya vamos a ir ampliando todo. El catalizador, ¿se acuerdan ustedes? Que sirven para aumenta la velocidad de reacción porque baja la energía de activación, pero no solo eso. No, en esta materia no va a alcanzar con decir eso para poder explicar la acción de un catalizador. Entonces vamos a producir esta mezcla gaseosa que se llama gas de agua, monóxido de carbono más hidrógeno, ¿sí? Se llama gas de agua. Se puede utilizar en lugar de carbón, se puede utilizar una mezcla de hidrocarburos. Nosotros, por ejemplo, disponemos de gas natural en el país, podemos utilizar una mezcla de hidrocarburos, de metano o etano, que se obtienen del petróleo en la parte superior de la torre de destilación, cuando se refina el petróleo, y también va a dar una reacción parecida a esta
y nos va a dar monóxido de carbono e hidrógeno. Es conveniente, esta es una etapa del proceso, eliminar el monóxido de carbono y aumentar el rendimiento de gas hidrógeno. ¿Por qué se lo elimina el monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono tiende a envenenar los catalizadores. Ya vamos a ir ampliando esa propiedad. Tiende a envenenar la acción del catalizador. Entonces se elimina reaccionando con más agua en un proceso a una temperatura menor, ya no es 1000 grados, sino 200, 250, con otra mezcla catalizadora que son óxidos de metales de transición. Fíjense los metales de transición como están presentes en los catalizadores. Y acá vamos a obtener más hidrógeno, aumentamos el rendimiento de hidrógeno y obtenemos dióxido de carbono y eliminamos de esa manera el monóxido de carbono. Esta es una reacción de óxido-reducción. El agua se reduce a hidrógeno y el monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono. Fíjense ustedes que en este caso el dióxido de carbono no envenena catalizadores, pero se encuentra mezclado con el hidrógeno. Y yo necesito purificar esta corriente gaseosa para poder tener hidrógeno que tiene propiedades relevantes, especiales. Por ejemplo, vamos a ver más adelante, tiene la propiedad combustible, es un gas combustible. El dióxido de carbono no es combustible, es que yo no lo puedo vender en forma, no puedo distribuirlo comercialmente mezclado. Para eliminar el dióxido de carbono de la corriente gaseosa, lo que se hace es se pueden hacer varias cosas. Por absorción de agua, porque queda retenido en agua, si bien es poco soluble en agua, queda incorporado al agua y se separa de la corriente gaseosa, se separa del hidrógeno. O bien se puede tratar, como es un óxido ácido, por eso es que yo les marcaba, no hablemos más de anhidrido, vamos superando esa etapa y hablamos de óxidos ácidos, básicos, anfótenos, neutros, ya vamos a ir ampliando. Dióxido de carbono es un gas ácido, por lo tanto reacciona con una base como el hidróxido de potasio y nos va a dar un gas, una sal que es el carbonato ácido de potasio y de esa manera logro retener el dióxido de carbono en ese medio líquido, en ese medio disuelto que es el hidróxido, y de esa manera lo libero al hidrógeno del dióxido de carbono. O bien puedo hacerlo reaccionar al dióxido de carbono con carbonato de potasio y agua, y también puede formarse el carbonato ácido de potasio y de esa manera lo libero. Bien, otro método que nosotros ya hemos mencionado cuando detallamos toda la electrólisis, por ejemplo, la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio o de ácido sulfúrico, podíamos obtener hidrógeno, ¿se acuerdan?, en el cátodo. Este es un método que a nivel industrial requiere fuentes de energía eléctrica muy importantes, entonces necesito que el kilowatt industrial sea dentro de todo accesible desde el punto de vista industrial para llevar a cabo esta electrólisis. La ventaja que tiene este método electrolítico, yo les sugiero que vuelvan a las diapositivas donde explicamos la electrólisis del ácido sulfúrico, se puede obtener hidrógeno de mayor pureza, ¿ah? Y se puede electrolizar soluciones acuosas, siempre es el agua, con un electrolito. Acuérdense, ni se les ocurra plantearme que van a electrolizar el agua pura porque estamos en problema. El agua siempre va a tener disuelto un electrolito para poder electrolizarse. En este caso puede ser hidróxido de sodio, cloruro de sodio, ácido sulfúrico. Les recomiendo que planteen la electrólisis y las reacciones de electrodo para explicar esto. Este método de electrólisis, vuelvo a repetir, va a obtener un hidrógeno más puro, que depende de las aplicaciones, puedo requerir que el hidrógeno esté más puro o menos. Hay otros métodos, aquí está mencionada la fotólisis del agua y también la descomposición térmica. Pero estos son los métodos, el método de Bosch y la electrólisis de un agua con electrolitos disueltos es la más común. Acá tenemos un gráfico que nos indica las formas de producción del hidrógeno. La más, fíjense, la electrólisis es la más pequeña porque es costosa, aunque produzco hidrógeno puro, pero puedo utilizar, por ejemplo, para el método Bosch, a partir de carbón, de coque, o puede ser petróleo directamente, o sea, algún hidrocarburo. El petróleo básicamente es mezcla de hidrocarburo, o bien gas natural, que es metano. Puedo utilizar a partir de ahí obtener hidrógeno, pero tanto el gas natural, petróleo y carbón utilizan el método Bosch.
Vamos a ver a las propiedades químicas. Siempre va a ser así. Fíjense cómo es la metodología de trabajo, ¿no? Eh, el hidrógeno molecular hemos dicho que tiene una energía de enlace muy alta, o sea que no es muy reactivo. Eh, Fíjense que este valor de energía de enlace es mayor que la energía de enlace de otros, no, este valor es mayor que la energía de enlace con los no metales, o sea que cuando se combina con, por ejemplo, el azufre, tenemos una energía de enlace menor, o sea que es poco reactivo. Yo tengo que romper ese enlace hidrógeno-hidrógeno para que reaccione con los elementos, con otros elementos, y en este caso no metales, y la energía de enlace aún menor. Es un gas combustible, eso no lo debemos olvidar nunca, o sea, reacciona con el oxígeno del aire para dar... Por eso es combustible, produce mucha energía esta reacción, ¿sí? Por eso se considera un gas combustible. El dihidrógeno también reacciona con halógenos, aquí lo estábamos planteando con azufre, el enlace con azufre puede formar, reaccionar con los halógenos y formar el fluoruro de hidrógeno, y esta reacción es violenta, porque acá se forma un enlace muy estable, ya lo vamos a analizar más adelante, un enlace con el flúor muy estable, tiene una energía de enlace muy alta, entonces esta reacción está muy favorecida desde el punto de vista termodinámico. Y la reacción con el nitrógeno para dar amoníaco nos va a dar otro compuesto muy importante, muy común, por eso es que se plantean las dos reacciones. Y acá la reacción ya no es tan rápida, al contrario, es muy lenta, pero nos va a dar un producto que tiene muy... Vamos ahora a ver los compuestos clásicos del hidrógeno, que son los hidruros. Los compuestos clásicos del hidrógeno, que son los hidruros, de acuerdo a qué tipo de elemento con el cual reaccione, voy a tener distintos tipos de hidruros que los puedo clasificar de acuerdo al enlace. Esta materia trabaja. Yo les sugiero que vayan revisando todo lo que han visto de química general de enlace y un poco más, así que yo puedo compartirle algunos libros, como ya lo he hecho. Cuando el hidrógeno reacciona con los metales muy electropositivos, forma compuestos iónicos, por ejemplo, cuando yo odio, son hidruros iónicos, donde el hidrógeno adquiere una carga negativa. Covalente cuando reacciona con no metales, por supuesto, exceptuando los gases nobles, que tienen mucha resistencia a reaccionar. Eso también lo vamos a forma hidruros no estequiométricos, o sea, una relación de átomos entre el hidrógeno y el elemento que no es entera con los metales de transición. Ahí les doy un ejemplo con el titanio, ¿sí? A eso se le llama hidruros metálicos. También están otros hidruros, que son los hidruros deficientes de electrones y con tendencia a la polimerización, que es el hidruro más simple de la serie de diboranos, y el hidruro de magnesio. Eso también lo vamos a explicar desde el punto de vista de enlace. Los elementos más livianos de los grupos, o sea, de los no metales, por ejemplo, los más... ¿Qué significa? Los elementos más livianos es el hidrógeno combinado con el oxígeno, el hidrógeno que nos da agua o agua oxigenada, el hidrógeno combinado con el nitrógeno que nos da amoníaco, el hidrógeno combinado con... Nos va a dar lo que se llaman... Con los más pesados también va a formar hidruros, pero van a ser mucho menos estables estos hidruros con los más pesados, porque lógicamente cuando se combina con los más livianos de los covalentes, con los más pesados ya son átomos muy grandes que se enlazan a un átomo muy pequeño como el hidrógeno, y entonces, si como son enlaces de tipo covalente, no hay un buen solapamiento de orbitales ahí, y entonces es muy poco estable.
elementos, con los no metales, con los elementos más livianos que con los elementos más pesados. Y con los elementos más livianos tienen a ser líquidos, y son líquidos asociados. Asociado tiene que ver con un enlace intermolecular que se llama enlace puente. Covalentes se van a clasificar según sus propiedades ácido-base, por ejemplo. Tenemos hidruros neutros, acá no lo puse, pero puede ser con el fósforo, la fosfina, la arsina, con hidruros en solución acuosa. Hidruros ácidos, como siempre en solución acuosa, el ácido clorhídrico, bromhídrico, ácido yodídrico y ácido sulfídrico. Y hidruros básicos, como el caso del amoníaco. Los hidruros neutros entonces son los que no tienen aquellos formados con fósforo, fundamentalmente la fosfina es un ejemplo. La solución acuosa no tienen propiedades ácido-base relevantes. De los hidruros que formaban parte, nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto, con el grupo 6, oxígeno, con los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, va a formar hidruro, pero fíjense, esta gráfica está reforzando lo que dije. Con los elementos más livianos forma gases, o sea, tienen puntos de ebullición muy altos, mucho más altos que con los elementos más pesados. Sin embargo, ustedes saben que el punto de ebullición también depende del peso molecular. Entonces, por eso, cuanto más pesado, el hidruro más pesado quiere decir que se combina. Lo que pesa es el enlace intermolecular hidrógeno. El oxígeno es muy polar. Con el enlace puente hidrógeno. Va utilizando el particular.